Buenos días tengan. Buenos días tengan todos. Vamos a pasar ahora al espacio que cada 8 días tenemos para reflexionar en las Escrituras. Como siempre, nuestro punto de partida es la palabra de Dios. No son los consejos de este mundo, porque han fracasado los consejos de este mundo. Pero tenemos la palabra profética más segura, la Escritura, la Biblia. Y siendo así, el día de hoy quiero recomendar un libro que, como he venido hablando, no tengo querella personal contra alguna librería o algo así, sino más bien es una protesta el recomendar los libros de las Escrituras en la manera en que las hemos venido recomendando, por la facilidad con que la gente corre tras de un libro. Recomiéndales un libro y corren a comprarlo rápido. Me refiero a un libro que hable de Dios, pero que no es la Biblia. Corren a comprarlo y lo leen hasta 3 veces. Vergonzosamente, la Escritura la desconocen. Entonces mi protesta no es con los libros no están mal, muchos, bueno, algunos sí están definitivamente mal, ¿verdad? Eso le tocará a cada quien decidirlo si es que quiere leer algún otro libro. En cuanto a la Biblia, no podemos decir que esté mal porque es la palabra de Dios, más bien es la palabra profética segura. Entonces, si estamos recomendando la Biblia en una manera que parece hasta una manera irónica, lo pienso yo así, en una manera irónica, el lenguaje que utilizo y la manera en que estoy recomendando los libros de la Biblia es precisamente, mírenlo ustedes, no como una campaña hacia las librerías, sino más bien una protesta en contra de la actitud de los individuos que prefieren toda suerte de libros y sus vidas no cambian. Sí les emocionan los libros, no, este libro estuvo bien, este también, pero cuando abandonan las Escrituras, la palabra de Dios, viene el fracaso. Viene el fracaso, hay ignorancia, ya lo hemos venido hablando. El día de hoy quiero recomendar un libro que a su vez está entre otros libros, y que es el Salmo 119. ¿Ya está ahí en imagen? Salmo 119. Este salmo o este libro es un libro que está a su vez en un libro llamado Los Salmos. Pero lo que hoy quiero recomendar es el Salmo 119. Obviamente con la misma intención y esperando también que los jóvenes y aún los padres les den una revisada. Ahí leímos hace algunas semanas donde dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra, ¿sí? La verdad es que lamentablemente hoy la sociedad y las iglesias rechazan la palabra de Dios como un recurso para ayudar a los jóvenes. Se los digo en serio. Rechazan la palabra de Dios, imperan los libros, impera el consejo del psicólogo, impera todo, o sea, inclusive triste es, en una ocasión quise entrar a un penal a predicar la palabra de Dios, ayudar a los presos, y la trabajadora social, la licenciada, habló conmigo y me dijo que cómo quería yo ayudarlos. Me hizo preguntas y esperaba que yo le respondiese cosas de no sé, consejos u opiniones de acá, de la gente que no toma en cuenta las Escrituras. Cuando yo le dije que quería ayudarlos a través de la Biblia, puedo decir, amablemente me mandó por un tubo, amablemente, porque no quieren la Biblia. La Biblia no la quieren en la sociedad,
los psicólogos no la quieren la Biblia está llena de consejos sabios para los jóvenes. Hoy, que tanto joven que llevan al psicólogo, la Biblia está llena de consejos. Los que necesitan los presos en la cárcel es un texto bíblico, las Escrituras, porque en ella hay poder. En las iglesias se necesitan las Escrituras, pero hay toda clase de libros de jóvenes para ellos y prefieren comprar libros que ponerse a escudriñar las Escrituras. Ya lo dije, es mi protesta, entonces no es campaña contra las librerías. Por ahí alguien puede enojarse y decir, este hombre está mal, está deschavetado o algo así. No, es una protesta. A mí lo que me ayudó en mi caminar, en mis inicios, fue leer las Escrituras, y a mis 16 años de edad, uno de los libros que me ayudó mucho fue Job y Salmos, a mis 15, 16 años de edad, que fue cuando comencé a buscar, mi búsqueda, de Dios. Aunque alrededor de mí había gente que me recomendaba muchos otros libros, leer libros, pero siempre la Biblia. Estaba yo en un lugar y me llevaba mi Biblia, una Biblia pequeñita, y donde yo estuviera, en el camión, me hacían esperar para un trabajo y me sentaba a un ladito ahí a leer las Escrituras. 16 años. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. No va a haber otro recurso. Podrán chapear a la sociedad, a los jóvenes, con consejos de acá, de la tierra, pero nunca van a llegar exactamente a la perfección, como dice la propia Escritura. La Escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, para hacer que el hombre de Dios sea preparado y perfecto para toda buena obra, ¿sí? Entonces estamos recomendando el libro, ya está en pantalla, ¿verdad? Por ahí, si alguien va a llevar el chisme a alguna librería, pues coméntenle que no estoy enojado con los libros, sino con la gente, con la actitud de la gente. Y creo que es justo. La ignorancia de la Escritura ahora es tremenda, la ignorancia. Y abundan los dichos uno quisiera escuchar en la boca de los jóvenes, ahí lo dice la Biblia. Y miren, jóvenes, escuchen todos que en este libro hay poder. Hay un poder tremendo, hay un poder transformador. O sea, tú no puedes comparar este libro con lo que dijo la vecina, el hermano, y les he dicho y se los puedo sostener realmente, como en iglesias la gente de repente ya trae unos libros, estuvo circulando en una iglesia o en varias iglesias unos libros que ni siquiera de Dios hablan, ni un fundamento bíblico, pero pues eso no es problema. O sea, no podemos rechazar cualquier libro, aunque no tenga de Dios, no debemos rechazarlo, desde luego, pero cuando la gente toma ese libro como para decir, de aquí voy a enseñarles 3 meses a los niños. Oye, espérate, si no tienen nada de Dios. O sea, te habla de los animales y exalta esto o aquello. No voy a hablar a detalle de ese libro. Simplemente yo les digo una cosa, ha habido una traición hacia las Escrituras. Ha habido muchos han querido en una manera simulada, o en una manera simulada se han metido libros e ideas y dejado a un lado las Escrituras. Por eso seguiremos hasta donde nos sea posible recomendando las Escrituras como el libro, como lo máximo, como la fuente de sabiduría, de ayuda. Todo lo que está ahí. Hace 8 días los que quisieron tener oídos para oír recordarán que estudiamos lo importante que es para Dios el tiempo, y lo marca ahí en las Escrituras cuando dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La Biblia llega a todos los puntos y necesidades que nosotros tenemos, pero es que hay algo. A muchos les da flojera ver un librote, que quisieras más bien ver, y de eso se han aprovechado los testigos de Jehová, que quisieras ver dibujitos así en un arbolito verde, el pájaro así de color así rojizo, y un chango por ahí, y un tigre así bien pintado y todo, y abajo una lectura, dices, eso me gusta leerlo más, ¿no? O un libro más recortado, o algo que alguien te dijo y te emocionó, este libro está pero bien bueno. Todo menos las Escrituras. Quizás da flojera, son muchos libros. Les puedo decir que a mí me agradó tanto, y yo les hablo a los jóvenes como quien en su momento, ahora tengo 46 años, pero en su momento a los 15, 16 años cambié la ruta, pero mi libro de libros, ya les dije, fue la Biblia. A veces me decían, no leas en la combi, no debí de haberlo hecho, porque iba en los microbuses e iba leyendo y enfocaba bien. Ahorita ya ni veo bien ni enfoco, pero bueno, de alguna manera, pues como joven aproveché bien el tiempo para leer las santas y sagradas Escrituras, y en pocos años ya la había revisado completa varias veces, leído de pasta a pasta. Quizás pueda atribuir parte
de la permanencia que hasta hoy he tenido, que Dios me ha guardado 30 años en un corazón deseoso de seguir buscando a Dios, porque hasta hoy deseo buscar a Dios y deseo seguir adelante, pase lo que pase. Pero han sido 30 años en donde lo que me ha sostenido es la Biblia, es casi me la sé, no estoy alardeando, pero casi de memoria los textos bíblicos, pero por estudiar, por revisar, y muchos, sí, leí libros de otros, claro que sí, leí libros, no recuerdo muchas cosas de otros libros, gracias a Dios, en este sentido, aclaro, ¿no? Yo sé que se van a sentir ofendidos los que promueven libros, pero ojalá lo hagan con justicia y con integridad al juzgarme, porque sé que de repente hago algo y ya de repente por acá y por acá y por allá ya hay quien comenta cosas. Entonces, esa es la verdad. Ahí seguimos las imágenes de cada 8 días de los libros que estamos presentando. Es una protesta, es un disgusto en contra de aquellos que han traicionado las Escrituras, las propias iglesias y peor la gente de la sociedad de acá, de la tierra. Ahora vamos a seguir con nuestro libro de libros que se llama La Escritura y vamos a pedir a Dios que bendiga este espacio, este momento, que sea de bendición para todos nosotros. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar delante de tu palabra. Nuestro punto de partida es ella y no otra cosa, Señor. Que nadie tome a mal y que cada quien pueda entender la intención de recomendar estos libros, Dios, que van a ser de provecho para la meditación de los jóvenes. Padre, Eclesiastés, Proverbios, Timoteo, el joven Timoteo. Padre, ayúdanos a anclarnos de las Escrituras, que la Biblia cobre la importancia de vida, en los corazones. Ayúdanos ahora a seguir meditando en ella, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia es un libro bellísimo y creo que hoy podemos decir que necesitamos a Dios y necesitamos su palabra. Hemos estado hablando acerca de la manera de ayudar a los jóvenes. Han sido estudios que son enfocados en los jóvenes y también en los padres. He dicho que de ninguna manera, y creo que nunca lo he hecho, me he presentado como el padre modelo ante todos ustedes, sino como alguien que está preocupado por cómo están los jóvenes y ocupando este espacio, esta plataforma, quiere transmitir ideas bíblicas, no mías. Si yo llegase a fallar, quedaré tranquilo de que transmití Biblia y no mis ideas. Jamás he dicho ni he puesto estándares que desde ahora en adelante en cada hogar o cada persona que quiera ser un buen cristiano o una persona que eduque bien a sus hijos haya de tener 7 chivos, un perro salchicha, un gato o un perico. Tampoco he dicho que tienen que jugar específicamente fútbol, como hemos venido hablando, o específicamente algo. O sea, yo no impongo yugos, simplemente dije, quedaré tranquilo de haber transmitido las Escrituras, porque es lo que estoy transmitiendo. Las sagradas, las santas Escrituras, cuando hablamos de aprovechar bien el tiempo. Al dirigirme a los jóvenes, les he transmitido la idea de buscar la sabiduría en Dios y en su palabra. Va a ser muy difícil que en otra parte encuentres algo que te dé un resultado efectivo en tu vida. La Biblia es un libro que no es cierto que se enfoque solamente en casados o en personas importantes. Eso no es verdad. De hecho, meditando en las Escrituras, las personas más ilustres y que tienen derecho, por así decirlo, si hiciésemos un salón de la fama, a ser renombrados, son jóvenes o en su caso, o en algunos casos hasta adolescentes, como José. Como José, recomendaremos el libro de Génesis también posteriormente, de hoy en 8, ¿sí? Como David. David fue un adolescente que fue llamado por Dios. Fíjense, entonces Dios piensa en los jóvenes, Dios piensa en los adolescentes, Dios se ocupa de los jóvenes, Dios se ocupa de los adolescentes.
Los que no hemos querido entresacar las verdades bíblicas para ayudar a los jóvenes, hemos sido los mayores, con todos los errores que hasta hoy he venido hablando. Y bueno, el día de hoy quiero introducir un tema que va a ser importante para padres e hijos. David era un hombre que tenía características pues muy propias. De hecho, cada hombre de Dios ha tenido características muy propias, muy de cada uno de ellos. Todos coinciden en que amaban a Dios y servían a Dios, pero cada quien tenía como que algo que brillaba más en ellos y que cultivaban más en ellos. En este caso, David era una persona muy humilde. Y el día de hoy yo quiero hablar acerca de la humildad. David era una persona tan humilde que hubo un momento en donde, al tener la oportunidad de casarse con la hija del rey, dijo: pues yo no soy nada ni nadie para casarme con la hija del rey. O sea, él tenía una humildad, que esa humildad yo quiero el día de hoy hablarla y transmitírselas a ustedes, y les voy a decir por qué pienso esto. Porque la verdad, les soy honesto. Yo creo que si no hay una actitud humilde en un hogar, que si los hogares no dejan entrar la humildad y el significado de la humildad en cada uno de sus rincones, esos hogares van a ser destruidos. Se van a destruir a sí mismos y van a ser destruidos. Tenemos la palabra de Dios y podemos echar mano de ella. El joven David era humilde, inclusive podemos en un momento dado, y también ahí está otro libro que se va a recomendar, es la vida de David, que ya ustedes debieran. Cuando yo era joven, saben que me gustaba, en donde fuera en la escritura, si iba en la lectura de Jeremías, me gustaba regresarme al libro que habla de la vida de David y volver a revisar su vida, sus actitudes. Me emocionaba que era joven, era como decir, los jóvenes son importantes, pero también me ayudaba la actitud de los jóvenes importantes allí en las escrituras. A ver, ¿dónde está la vida? Los tres de ahí atrás, ¿dónde está la vida de, qué libro habla más de la vida de David? Ahí atrás, los tres de ahí atrás. Jóvenes que están ahí, que piensan que a veces no utilizas tu raciocinio o tu gusto por la lectura, lo llevas a 1000 libros por fuera, ¿no? Pero estudia la vida de los hombres de Dios, que en su mayoría eran jóvenes, ¿eh? O sea, esto no es para adultos, gentes casados, ya con ancianos, con canas, sabios, que ellos son los más tomados en cuenta por Dios. Eso no es cierto. Pero es bonito cuando estudias las actitudes de cada uno, y como dije, cada quien en la Biblia nos arroja como que actitudes bellas en ellos. A ver, los tres de adelante, ¿qué brilla en la vida de José, por ejemplo? Sí, el temor hacia Dios, pero el temor hacia el pecado. Cuando la mujer ahí lujuriosa se le acercó y salió corriendo. Y también su temor hacia Dios, ¿no? Pero más figura la santidad, ¿no? La pureza en él, el apartarse de una situación incorrecta. Y era apenas, pues él empezó muy joven su caminata, muy joven, muy pequeño, quizás adolescente, ¿verdad? Bueno, entonces ahora, yo creo que yo no voy a lograr absolutamente nada, yo estoy convencido y me rindo si no hay humildad en los padres y en los jóvenes. Estoy derrotado. Los mensajes de los cuales he recibido muchos mensajes a su vez que han dicho: qué bien, este estudio me bendijo, hermano, este estudio, este trazo, etcétera, esas ideas estuvieron bien. Yo estaré derrotado si no hay humildad en los padres y en los hijos. Si cuando estoy hablando el padre está ahí, este hermano imprudente, ¿por qué dice esto? Aquí está mi hijo, lo va a escuchar y al rato le va a dar armas a mi hijo. O los hijos, ¿por qué está diciendo esto el hermano? Al rato los padres, así. ¿Por qué? Porque no hay humildad. Yo quiero que aprendamos qué es la humildad de acuerdo a lo que dice la Escritura. Porque
o como que me estoy deteniendo en estos momentos, como que quiero hacer un paréntesis. No voy a llegar a ningún lado, absolutamente, porque si los padres soberbios o los padres con poca humildad van a decir, pero es que él también es así, es que ella también es así, y estás ahí sentado, porque ahorita Dios nos ha dado la oportunidad en esta pandemia de poder estar juntos, sentados, padres e hijos, delante, mirándose rostro a rostro, así de frente, y yo he tenido la imprudencia de hablar en contra de los padres, en contra de los hijos. He tenido la imprudencia de no sentarlos aparte. ¿Y cuál va a ser el resultado? Si no hay humildad. Voy a hablar acerca de yo sé que ustedes entienden parte de lo que es la humildad, pero espero que el día de hoy Dios me ayude a entender, a que ustedes entiendan la importancia de la humildad. El padre le puede decir, o la madre le puede decir imprudentemente a la hija, ¿no escuchaste lo que dijo el hermano el domingo? Y ella responder, ¿y qué acaso tú tampoco escuchaste? Porque no tan solo hablaron de mí, hablaron de ti. Sí, dirá la madre, pero tú toma lo tuyo, porque tú eres esto, lo otro, aquello, y acuérdate que hiciste esto, y dijo el otro, el hermano, sí lo dijo, mamá, sí lo dijo, pero tú también acuérdate que dijo que eres descuidada, etcétera, etcétera. Y ¿sabes qué? Tenemos un par de personas insensatas, sin oído y sin una verdadera humildad. Y se la pasarán platicando ambos y discutiendo acerca de quién tiene más culpa, pero no van a llegar a nada. Entonces necesito hablar de la humildad. Necesito que le abran las puertas en sus hogares a la humildad. Que entendamos el aporte bíblico y derribemos los engaños en relación al significado de la humildad. Para esto voy a utilizar las Escrituras. Pero miren, vamos a revisar primeramente a nuestro maestro llamado Jesús. Mateo capítulo 5. Vamos rápidamente, vamos a estudiar Biblia. Un hogar sin humildad, un esposo y una esposa en donde no hay humildad, están condenados al fracaso. Mateo capítulo 5, versículo 1 en adelante. Viendo la multitud, subió al monte. ¿Quién? Jesús. Viendo Jesús la multitud, subió al monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiero explicar un poco acerca de este sermón. El sermón del monte ocupa varios capítulos en donde hay muchísimas enseñanzas por parte de Jesús. Jesús y la ira, vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la limosna, amor hacia los enemigos, Jesús y el adulterio, Jesús y los juramentos, Jesús y el ayuno, etc. Hay muchos temas de los cuales la gente ha dicho, esta va a ser la medida que Dios va a utilizar cuando Dios juzgue a la humanidad. Algunos han opinado así y creo no sin razón. Aquí las enseñanzas de Cristo, estas enseñanzas van a ser la medida. O sea, este sermón es el sermón de los sermones, es el sermón más importante de Jesús. Me llama la atención cómo empieza nuestro maestro a dar esta enseñanza. Y en su inicio, lo primero que dice en el versículo 13 es bienaventurados. La palabra bienaventurado es dichoso. Dichosos los pobres en espíritu. En otras palabras, dichosos aquellos que son humildes. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice, de ellos es tiempo presente continuo. Versículo 4, bienaventurados todos los que lloran, porque ellos recibirán. No ahorita, sino recibirán en un futuro. Diferente a los pobres de espíritu, porque dice, de ellos es ya el reino de los cielos. Porque son humildes, pobres de espíritu. Quiero explicar qué significa la pobreza de espíritu. Quiero abundar en ejemplos para que podamos entender qué significa
La humildad. La humildad, la religión la ha distorsionado. Por eso es necesario explicarla, porque muchas veces muchos dirán, yo soy humilde, siempre he sido humilde. Pero yo nada más les voy a decir una cosa. Quiero que quitemos las ideas que tenemos nosotros de lo que significa la humildad y que pongamos delante de nosotros lo que dice Dios en su palabra. La religión, dije, ha distorsionado el significado. Para muchos, lo único que interpretan como humildad es, dicen así, inclusive voy a utilizar los términos que utilizan, es tener una dependencia de Dios, así lo dicen. Eso no es cierto, o es una verdad a medias, realmente, porque de ahí muchos se agarran o se toman para decir yo soy humilde. Y déjame decirte que el que tú digas que tienes una dependencia de Dios, eso no quiere decir que es humilde. ¿Por qué? Porque realmente la humildad, miren, ahorita voy a dar significados de la humildad, pero miren, de una forma muy aterrizada, muy sencilla, muy allegada a lo que sucede y a lo que nos demuestra quién es una persona humilde. Y lo voy a hacer con el objetivo de que abriguemos en nuestro corazón esa verdad, porque muchos cómodamente dicen, es que yo dependo de Dios, porque yo voy en el camión y le oro a Dios, porque yo en la mañana le pedí a Dios, porque yo leo las escrituras. Y por eso dices que eres humilde y que eres pobre en espíritu. La gente dice, sí, porque eso me han enseñado. Pero eso no es cierto, eso no es verdad. En realidad la pobreza de espíritu es algo mucho más allá que simplemente decir yo dependo de Dios y yo le oro a Dios y yo, porque muchas veces ese tipo de gente solamente esconde una grande soberbia en donde dicen es que yo solo y Dios, a mí Dios me lo revela todo, yo no necesito nada de nadie, y a mí Dios me habla y a mí Dios me muestra cosas. Y muchos son solamente religiosos que se engañan en ese significado, y lo que no saben es que la humildad o el reflejo de una persona que es humilde, de entrada yo te digo, es que reconoce que necesita la ayuda de todos los demás. Si tú ves una persona que reconoce que necesita la ayuda de los que está viendo de las demás, porque es fácil decir, yo reconozco mi necesidad de Dios, pero no sabe ni siquiera ni escuchar ni recibir consejo, entonces no hay humildad. No hay humildad. Dice la Escritura, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La humildad no es arrodillarse tampoco, Y a mí me han invitado a congregaciones en donde cuando llegas, parte del requisito para ostentar que somos humildes es arrodillarse en las bancas. Y de hecho muchas congregaciones lo hacen así, y quien no lo hace es una persona soberbia, es una persona que no reconoce que necesita. Entonces la gente llega y se arrodilla y puede estar arrodillado, pero realmente cuando Dios habla de arrodillarse, eso tendría que ser el reflejo de un corazón humilde. Si su corazón está arrodillado y se arrodilla él físicamente, entonces puede ser una persona humilde. Yo me acuerdo aquí en este lugar, cuando fuimos a ver a una persona que por su soberbia, su familia lo abandonó y terminó abandonado en la Cruz Roja aquí. Yo lo fui a visitar allá. Terminó ciego. Cuando le preguntabas por tus familiares, decía, no están. Simplemente destruyó su familia. Destruyó todo. Cuando lo trajimos a escuchar la palabra de Dios, se le invitó, entró y estaba tirado allá. O sea, inmediatamente se tiró al suelo en señal de como pensando que eso es la humildad. Se tiró en el suelo, ¿sí? Pero era una persona tan soberbia, o sea, que tú dices, ya su vida está acabada porque hizo malas cosas y nunca pudo ni quiso recibir consejo. Destruyó, acabó su familia, sin hijos, abandonado. ¿Quién sabe quién lo sepultó? Porque ya murió él. ¿Quién sabe quién lo sepultó? Pero aún ciego, acabado, y habiendo acabado a otros, todavía estaba discutiendo conmigo respecto de unas situaciones y no tenía vista, pero levantaba
así como dice la escritura, levantaba el cuello erguido, así como ciego y retándome. Imagínate hasta dónde llegaba su soberbia, su falta de humildad, que es lo contrario. Pero eso sí, el día que vino a la congregación se tiró ahí llorando. Se tiró ahí como una señal. ¿Por qué? Porque siempre pensamos que el ser humilde es decir, yo reconozco mi necesidad de Dios y hasta ahí. Yo me arrodillo en la congregación y hasta ahí. Eso no es humildad. Eso no es verdadera humildad. Dios nos está llamando a ser humildes. Miren, para que entendamos la humildad, yo me voy a ir a lo que vivimos, para que tengan una claridad de lo que significa la humildad. Los que hoy somos cristianos, cuando no lo éramos, podemos acordarnos de cómo vivíamos. No teníamos una verdadera humildad y lo primero que Dios trató con nosotros fue con la soberbia, que es lo contrario de la humildad. Sí, una persona humilde aprende a oír consejo. Escúchenlo. Una persona humilde aprende a oír consejo. Entonces nosotros aprendimos, cuando Dios nos cambió, lo primero que aprendimos fue a escuchar el consejo. Sí, porque cuando no teníamos a Dios, decidíamos y hacer esto, hacer aquello. O sea, nadie nos podía decir nada. Nadie. Y de repente un día Dios toca nuestro corazón y empezamos por primera vez en nuestra vida a escuchar. Por primera vez en nuestra vida a poner atención a lo que nos están diciendo. Y lo primero entonces que Dios rompió en nuestra vida fue la soberbia, y para buscar que fuésemos personas humildes. ¿Qué tiene que ver esto con los jóvenes? Tiene muchísimo que ver. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Tiene muchísimo que ver. Tiene muchísimo que ver. ¿Qué es la humildad? Quiero explicarlo de esta manera, pero ya dije, me voy a ir a lo sencillo, a lo que ustedes viven, para que no voy a dar un significado así muy teológico y así darte palabras o hablarte de palabras que no entiendas. Miren, cuando Dios habla de los pobres de espíritu, se refiere a personas humildes, ¿sí? Se refiere a una persona que lleva la humildad dentro de su corazón. Pero, ¿qué es ser humilde? Dije, voy a hablar cosas muy sencillas, muy sencillas. Ser humilde es saber escuchar una observación. A ver, escuchen a aquellos religiosos que tienen su verdad a medias de la humildad, que dicen, yo soy humilde porque la humildad quiere decir reconocer mi necesidad de Dios, y yo la reconozco, y yo le lloro a Dios, y yo en las mañanas le pido a Dios. Entonces soy una persona humilde. Bueno, pudiera ser que seas una persona humilde, ¿sí? Pero habrá que ver, y voy a comenzar por aquello que la gente no toma en cuenta como evidencias de la humildad, ¿sí? Porque estoy totalmente de acuerdo en que una persona humilde, y ahorita cantamos, pone a Dios en primer lugar, su fuerza viene de Dios. Él mismo no puede hacer nada sin Dios y lo canta. Cuando nosotros cantamos, miren, varios de los que están oyendo no pudiste cantar uno de los cantos de los que estábamos entonando porque todavía hay soberbia en ti, porque no tienes humildad, porque tú confías en tus propios consejos, ¿sí? Pero una persona que siempre reconoce que su dependencia o su necesidad es de Dios y de allá viene su socorro, no, estos cantos se los bebe y dice, Dios, de ti viene mi socorro, porque yo ya no soy nada, ¿sí? Entonces, quiero comenzar, quizás el significado que voy a dar va a variar de algunos significados de otros ministros, pero yo no quiero competir con otros ministros. Simplemente yo estoy hablando las cosas que veo y que observo y te las quiero transmitir así como suceden, ¿sí? Entonces, leímos, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué es necesaria la humildad en un hogar? Porque el ser humilde, o una característica de ser humilde, es saber escuchar
una observación de los demás. Sí, o sea, no te engañes diciendo yo sé escuchar a Dios. Pero si alguien te dice algo de tu vida y tú dices y te niegas y discutes, porque yo sé, queridos, quiero afrontar mi realidad, es mi realidad como predicador. Quiero admitir que quizás en varios hogares hay disputas entre padres e hijos y que unos se quejan de unos y otros de otros. O sea, los hijos ven los errores de los padres y los padres ven los errores de los hijos. Y en este caso yo quiero llegar como mediar, como decir, aquí hay un recurso que puede ayudar ahí en ese momento. Aquí hay un recurso y el recurso está aquí en las Escrituras, ¿sí? Y el humilde sabe escuchar una observación, un consejo. Así es el humilde. Y voy a estar dando ejemplos. El humilde tiene a los demás como superiores a sí mismo, también lo dice la Escritura. Sí. O sea, el humilde tiene a los demás como superiores. Todos, aunque él sepa mucho, los demás son superiores. Filipenses lo dice, ten a todos los demás como superiores a ti mismo. Y a mí me gustaría, y de hecho fue el anhelo de Dios, es que para esos tiempos Dios iba a levantar un pueblo pobre y humilde. Así lo dice la Escritura en el Antiguo Testamento. Un pueblo humilde, pero no el religioso, te digo. Si esto lo escucha alguno de esos religiosos, dirá, oh, sí, este hombre habla de Dios, porque sí, la humildad es algo muy grande. La humildad es estar delante de Dios arrodillado, es orar a Dios mucho tiempo, es leer la Escritura. Queridos, esos son es parte de la humildad, pero no es todo. No es todo realmente. ¿Por qué? Tú puedes decir en la mañana, si oras en la mañana y decirle a Dios, te necesito. Pero a veces Dios en su soberanía no te quiere Él dar una respuesta, porque lo pudiera hacer. No te quiere dar una respuesta porque quiere que tú aprendas y entiendas que la humildad tiene que ver con recibir y entender que necesitas a todos los que están a tu alrededor. Pregunta para los 6 que están aquí. ¿Cuál era el pecado principal del apóstol Pablo? Coincidieron todos en coro. ¡Soberbia! El apóstol Pablo era una persona soberbia, no recibía consejo de nadie. Díganme ahora y razonen cómo trató Dios esa soberbia. Pero lo dice la Escritura y me voy a esperar. Y les voy a dar pistas. Sí, pero todavía no. Cuando lo dejó ciego. Un discípulo lo tomó de la mano y lo iba a llevar al lugar. Lo iba a dirigir. ¿Cómo? ¿El gran Pablo y que me pongan un discípulo? ¿Sí me entienden? O sea, obviamente después el hombre fue tan humilde que ya haciendo milagros lo encuentran recogiendo leña. ¿Se acuerdan? Para la fogata en la isla llamada Malta. Sí, y efectivamente lo que Dios trató con Pablo fue la soberbia. Y lo trató de esa manera. Sí. Un discípulo se iba a hacer cargo de él. Un discípulo se iba a hacer cargo de él. Entonces, la humildad es saber escuchar una observación. Escúchenlo bien todos escúchenlo. El tener a los demás como superiores, eso es la humildad. Entender que tu consejo no es el único ni el mejor. Escúchenlo bien, porque a veces piensan los padres que su consejo que su manera es la única y no es cierto. No es cierto, padre, escúchalo. No es verdad, pero tampoco joven o jovencita. Tampoco tu consejo no es el único, ni el mejor. Y un hogar en donde se cultivan estas cosas, en donde se cultiva la humildad, es un hogar, repito, que va a llegar demasiado lejos, ¿sí?
Ve lo que dice Isaías 66. Cuando decimos que el humilde escucha el consejo, eso implica muchísimo. O sea, de hecho, lo que mencioné en estos momentos, que escucha una observación, un consejo, es algo muy amplio. Que si queremos ser humildes y meditarlo, o sea, abarca muchas cosas. Saber escuchar un consejo es saber callar. Y miren que nosotros como seres humanos, escúchenme todos. Todos tenemos la tendencia a no recibir un consejo. Tendencia a no recibir un consejo. Naturalmente a todo el ser humano no le gusta que le digan que hizo mal, que está haciendo las cosas mal. ¿Sí? A quien sea. De hecho, a lo mejor hay algunos padres que al estarte diciendo que eres cobarde, te enojas y dices, ¿por qué soy cobarde? Él no entiende, él no vive conmigo. Tú no estás cultivando la humildad. Santiago, y si quieren buscarlo y meterlo en el chat, Santiago dice, el hombre de Dios debe de ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y muchas veces, yo no sé si la humildad esté ocupando un lugar en sus corazones, pero la Escritura es muy clara respecto al requerimiento por parte de Dios de que seamos humildes como una condición para traernos luz, para iluminar nuestro camino, para hacernos ver muchas cosas y para llevarnos al mismo cielo, como dice ahí la Escritura, ¿sí? Yo no sé si por eso es importante la humildad, porque a lo mejor al estar hablando con ustedes jóvenes, tu mente dice, no, es que no, o sea, yo me puedo levantar a la hora que sea, él no sabe, o igual que tu padre, a lo mejor, él no vive con nosotros, mi situación y circunstancias son diferentes, él lo dice porque su esposa es cristiana, no tiene estos tipo de padres que tengo yo, o sea, eso no es humildad, el humilde sabe escuchar, y si tú hablas, pues ya no escuchas. Santiago dice, el hombre de Dios debe de ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y esa es una expresión de humildad, porque si no tienes humildad, hablas y hablas. Si tienes humildad, escuchas. Si tienes humildad, escuchas a las demás personas. En los hogares de ustedes se van a generar muchas discordias. Yo les dije hace 8 días que si me dieran la oportunidad, si tuviera el tiempo, porque no lo tengo, de hablar con los jóvenes de nuestra sociedad en las escuelas, un punto importante es hablarles de la humildad. El humilde sabe callar, como lo dice Santiago, sabe callar. ¿Por qué? Porque no se siente autosuficiente, no se siente que él todo lo puede. No se siente así. Y escuchen, cuídense. El pecado del diablo fue la soberbia. Él dijo, yo soy igual o mejor que Dios. Así lo dijo. Confió un poco en su belleza. Sí. Pero ¿saben una cosa? La invitación de Dios en toda la Escritura es a ser humildes. Y el ejemplo de Cristo, Jesús dijo, si ustedes se acuerdan, aprended de mí que hago milagros y la gente me admira, que dejé el cielo. Dijo, aprended de mí que soy manso, y dijo, y humilde. Que mucho predicador no se parece nada a Jesús, ¿verdad? Pero él dijo, soy manso y humilde. Sí. O sea, Cristo mismo nos fue un ejemplo al respecto. Para entender si eres humilde o no es sencillo. Si algún día, a ver, escúchame, joven, los que están jóvenes. Cuando escuches esto, que te digan, eres un flojo, porque te levantas bien tarde. ¿Y qué va a ser de ti? Te vas a perder. Si tú lo aceptas, agachas la cabeza, que sería lo correcto, que sería tener humildad y decir, por lo menos decir, quiero pensarlo. Te estás acercando a la humildad. Pero ustedes saben que muchas veces no te pueden decir nada porque contestas. Y mira lo que dice Dios. Miraré. Dice aquí la Escritura,
mi mano hizo todas las cosas. Isaías 66:2. Y así todas las cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré. A ver, escuchen todos. Miraré. Todos queremos que Dios nos mire porque lo necesitamos. Porque Él puede suplir todas nuestras necesidades. Pero dice, yo solo voy a mirar a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Y no se refiere nada más a decirle a Dios, te necesito, como lo hicimos ahorita. Sí lo incluye. Sí, el humilde reconoce que en el cielo está su ayuda, su socorro, su ánimo, su sostén, su luz, todo. Sí, reconoce que de ahí viene, es su fuente de vida, Dios. Pero no tan solo eso, así como admite y reconoce que por él mismo no es nada y que necesita el apoyo del poder, la grandeza de Dios, así también reconoce su humildad ante los demás. Y la humildad no es que les diga a todos, yo no soy nada y ustedes son mayores a mí, porque hay gente así con su falsa humildad. Yo no soy nada. Todos ustedes pues los tengo en alta estima. Y cuando le dicen, oye, pero te equivocaste en esto. No, ¿cómo? Espérate, o sea, no fue equivocación, mira, no fue equivocación por esto y por aquello. O sea, es una falsa humildad. Los que se arrodillan y no tienen humildad ante los demás, no saben ni siquiera escuchar, es una falsa humildad. Los que oran mucho y que dicen, yo tengo mi dependencia de Dios, es una falsa humildad. ¿Por qué? Porque la humildad es algo que se lleva en el corazón y que se refleja en todos los aspectos y circunstancias y espacios en nuestra vida. En este caso yo dije, démosle un espacio a la palabra de Dios en nuestros hogares. Los que somos casados sabemos la importancia de la humildad. Y yo no quiero seguir hablando de esto sin recordar o enfatizar y subrayar lo que naturalmente somos como seres humanos. Por eso hace rato comenté que cuando no conocíamos a Dios y le conocimos, lo primero que Dios nos enseñó fue a callar y escuchar. Eso fue lo primero. Y de ahí cultivamos la humildad hasta el día de hoy y seguimos cultivando la humildad. No nos gusta, cierto o no, que nos digan las cosas. Es más, podemos hasta hacer un ejemplo para que veas de lo que cómo te tienes que cuidar para ser humilde. A ver, yo voy a hacer un ensayo aquí, pero bueno, tómenlo también los que están allá. Tú no te sabes peinar y tú eres bien floja. Bueno, sientan como si de veras. ¿Qué se siente? O sea, cuando alguien nos dice que hicimos algo mal y que sentimos que lo hemos hecho bien y que porque confiamos en nosotros, ¿qué se siente? A ver, va de nuevo. Tú no te sabes peinar. ¿Mandé? No, di lo que sientes. A ver, a ti no te he dicho nada. Pero tú la verdad te ves bien mal, sinceramente. Fíjense, hizo una expresión así como de, ¿y qué? ¿No? ¿Sí? ¿Cierto o no? Escuchen todos los que me están, porque a lo mejor lo ves la manera en lo que le estoy diciendo, pero esa es la mera verdad. Porque a muchos padres, repito, no te gustan y que tú piensas que tú lo estás haciendo todo bien. ¿Cuántas veces como padres pensamos que estamos haciendo las cosas bien y a veces a través de un hijo, a través hasta de quien sea, no precisamente de una predicación, tenemos que echar mano de la humildad y decir, sí es cierto, llevo 7 años y me tienen que decir, después de que lo estaba yo pensando que lo hacía bien, digo, tienes razón, decirle a las personas, ¿sí? A ver, entonces, tú llegaste tarde. ¿Y qué mal te ves? Ya sé lo que sientes, Dani, nada más dímelo. ¿Tú? Espérame. Siempre traes esa blusa. ¿Esa es la de 8 días? ¿Sí o no? Esos zapatos.
Ahora bien, vamos con sinceridad. ¿Tú qué, cuando te dije eso, porque te ves mal, sinceramente, qué? No, lo que me dijiste así, lo que me dijiste, ¿qué? Ah, ah, ok, está bien, pero se siente uno, no, con honestidad. Es más, a ver, a ustedes díganme, sí, sí, díganme algo. No, pero ahora díganme a mí, díganme lo que ven mal. ¿Mm? Pues me dan ganas, sinceramente dan ganas de decir, ¿qué te importa? ¿A ti qué te importa? Me dijeron algo, no les voy a decir, pues, ¿qué te importa? ¿Y tú? ¿Tú me dijiste algo? Mande. Que mi ropa no combina. ¿Qué les importa? ¿Cierto o no? A ver, decías que dan ganas. ¿De qué dan ganas? Vamos a ser sinceros. Pero tú ya lo pasaste varias veces. Responder igual. O sea, escuchen todos los que me están escuchando allá al aire. O sea, porque yo no quiero seguir, no quiero continuar porque siento, así lo siento. Siento que yo no gano nada con dar tantas instrucciones y estando presentes, padres que pareces guacamaya, que hablas y hablas y hablas y hablas, y los hijos igual parecen pericos y discutes, solo hablas. Y deberían más bien de aprender a callarse o empezar a entender lo que la Biblia dice respecto del valor de la humildad, porque el que es humilde sabe callar. Si alguien dice, no, yo tengo una relación con Dios, mi dependencia, conozco una religión que mi dependencia de Dios, pero ni siquiera es para en un momento dado callarse la bocota cuando alguien está diciendo algo, ese no es humilde. Y yo invitaría a todos a que cultivemos la humildad en nuestras vidas. Vamos a aprender mucho, vamos a llegar muy lejos. Como padre, ante mis hijos, varias veces he dicho, hijo, no lo estoy haciendo bien. Y ustedes dirán, ¿y qué caramba haces aquí parado? Bueno, pues si pusieran a otro, con todo gusto, pero hago mi mejor esfuerzo estando aquí. Jesús nos enseñó humildad, Pablo nos enseñó humildad y la Biblia en todas las escrituras nos habla acerca de la humildad, pero no, repito, escúchenlo bien, es con relación a todos los demás. Entonces decíamos, se siente feo, ¿no? ¿Qué se siente? ¿Pero qué? ¿Qué es feo? Sí, a él se le dieron ganas de responder, ¿no? Sí, a mí también, o sea, pues, es más, les confieso, cuando vine con mi sudadera así que muy joven y todo, y me dijeron, pues te ves mal, y pues bueno, aquí estoy, yo ya le cambié, pude haber dicho, pues, ¿qué te importa, no? O sea, tú no estás aquí, yo estoy aquí, pero no, o sea, todo lo que podamos en un momento dado, o sea, nuestro consejo no es el último, nuestra forma de hacer y actuar no es lo máximo, pero escuchen todos, padres, ¿qué sientes? Es más, yo me atrevo a decir que cuando he estado hablando a algún padre, a lo mejor hasta te ha venido un enojo hacia mi persona, porque luego ya me entero después de muchos años, no, es que predicaste esto y me dijiste así, así. O sea, ¿por qué? Porque inmediatamente brota, ¿no? ¿Qué sentiste? ¿Qué? ¿Te sientes ofendido en vez de qué? En vez de razonar lo que te están diciendo. Y eso no es humildad, escúchenlo. Cuando veas a una persona que se comporta de esta manera, aunque te diga que ora en lenguas y que se arrodilla y que tarda 3 horas arrodillado delante de Dios, y eso quiere decir que eso es humilde, no le creas. Porque una manera de saber qué tanta humildad tiene una persona con Dios, es decir, en oración, en su dependencia que dice él de Dios, es cómo se relaciona con los demás. Te interrumpí. ¿Qué? ¿Se siente qué? Sí, ganas de contestar, ¿qué te interesa? Es mi vida. Jóvenes que están ahí detrás de las cámaras, ¿cierto o no? Cuando te dicen, eres un flojo, mira por qué se requiere la humildad. Flojo que me estás oyendo. Tienes 2 opciones. Decir que soy un gritón y que estoy loco o anticuado, o ser humilde y decir, porque eso es ser humilde, saber escuchar. ¿Lo soy o no lo soy? ¿Soy o no soy flojo? No, sí soy. Voy a cambiar. Escuchen por qué es necesaria la humildad. Los padres que tienes tanto tiempo y que dices que todas las cosas las has hecho bien, y me he encontrado con padres que apenas les dices algo que están haciendo mal y ya están, habla y habla, por no dar otra expresión. Hablas y hablas y hablas y hablas y hablas y hablas. Es más sencillo decir, me callo, como dice la Escritura, y escucho el consejo
o lo que me están diciendo. Sí, la verdad, acá todos coinciden ganas de decir, pues, ¿qué te importa? Es mi vida. ¿A ti qué te importa? Es lo que decíamos cuando no conocíamos a Dios. El que no conoce a Dios dice, ¿qué te importa? Sí. Pero finalmente al rato pasa el tiempo. ¿Sí? Y ese que te importa queda como recuerdo y es sustituido por un hubiera hecho caso. Era cierto lo que me decían. Quizás no me gustó la manera, pero era verdad. ¿Sí? El humilde sabe escuchar el consejo. Sabe escuchar. Algo que es importante que tengan todos presentes, aún los que somos, los que tenemos esposa y viceversa. Una de las cosas que hace perdurar un matrimonio es la humildad. El aprender a callar o admitir los errores, pero cambiar. Si no dejamos espacio para la humildad, de acuerdo a como dice las Escrituras, repito, vamos a fracasar. Vamos a fracasar porque imagínense una discusión de los padres con los hijos, ¿sí? O que el padre le diga a su hijo, ¿qué entendiste? Y el hijo o la hija responda juntos, entendí que no eres un buen padre. Fíjate. Oye, pero si hablaron de los jóvenes, ¿no? Y el joven entendió que su padre no ha sido buen padre. Entonces, no recibió el consejo. O sea, lo desechó. El humilde sabe escuchar con atención. Toma en cuenta las opiniones de las demás personas. El humilde se siente como una persona, en este sentido, así como incapaz, como no suficiente, como no apto para nada. No se hace el menso, simplemente así se siente, pero entiende que su recurso está en Dios y en los que le rodean. En Dios y en los que le rodean. Y muchas veces, muchas personas caen en el error y van con Dios y dicen, Dios, soy humilde ante ti, mi Señor, háblame, Padre eterno, dime porque no entiendo este problema. Y Dios calla y guarda silencio. No le da claridad en las Escrituras, ni le da claridad en su ayuno. Dios, ¿por qué no me hablas? Y si Dios le hablara así francamente, le diría, porque antes de que ayunaras y oraras, hubo una persona que estaba a tu lado y te dijo, lo que estás haciendo está mal. O sea, ya te había hablado yo. Pero tú quieres en tu soberbia, Dios háblame, para así decir, oré a Dios y Dios me habló. Y no reconocer que alrededor de ti hay personas que has menospreciado, que siempre tienes o piensas que tu consejo es mejor que ellos, ¿sí? Y te cuesta trabajo reconocer, fulanito me dijo algo y tenía razón. O que en los léxicos de cada uno de los padres o hijos en las familias comience a ver estos términos. Tienes razón. Lo voy a pensar. ¿Qué otro término podría así reflejar humildad en nosotros? Decir, tienes razón. Lo voy a pensar. ¿Qué otro término no se nos da? Muchas veces a los seres humanos no se nos da. Es el pecado del hombre, es querer ser Babel, ¿no? O sea, como Babel, una torre y llegar y ser igual a Dios. Siempre la soberbia. Yo sé, yo puedo. Pero cambia tu léxico. Padre, tú no puedes. Necesitas la ayuda de otras personas y de Dios. Necesitas ser humilde. Y la humildad, y Dios, escúchalo, Padre, te va a hablar cosas a través de la boca de tus hijos. A través de la boca de otras personas, de hermanos. Y si tú no tienes humildad en tu corazón, no vas a escuchar a Dios. Tú no vas a poder escuchar a Dios. Pero cambiemos nuestro léxico. Sí tienes razón. O sea, el darle la razón a otras personas es una señal de humildad. A ver, ¿tú sabes decir tienes razón? Sí, con sinceridad. A ver,
Tú, pero lo aprendiste porque no lo sabías. La verdad. ¿Verdad que sí? O sea, cuando decimos, tienes razón, es como asentir, decir, o sea, sentirse inferior, como decir, tú en estos momentos eres mi superior y tienes razón. ¿Sí? ¿Sabes decir tienes razón? A ver, el otro fulano. Hemos aprendido, brother. Cuesta, sí, no, aquí no hay perfectitos ni nada de eso. Cuesta, claro que cuesta. ¿Qué le cuesta? Al esposo le cuesta decirle a la esposa, tienes razón. A la esposa le cuesta decir al esposo, tienes razón. Cuesta, sí cuesta. ¿Tengo o no razón? Sí, ¿a ti? Con sinceridad. ¿Qué? ¿No? Gracias a Dios, bendito sea Dios. Pero sí cuesta, ¿no? O sea, es como si te pegaran. ¿Qué otro léxico? A ver, ¿qué deberíamos de adoptar en nuestro léxico como para reflejar esa humildad y poder aprender de los demás? Como dice aquí la Escritura, saber escuchar a los demás. Exacto, aquí sí. O sea, ¿cuántos de ustedes les cuesta trabajo pedir opinión? Pedir opinión con los demás. Jóvenes, pedir opinión. Oye, ¿tú cómo ves? No importa que te digan, poco, o sea, que seas una persona que exprese su ignorancia. Hace rato lo dije, el humilde es una persona que no se siente capaz, que se siente imposibilitado para muchas cosas, y no es una falsa humildad, es una actitud real en el corazón, ¿sí? Y eso le lleva a preguntarle a Dios, a decirle, Dios, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Pero también eso lo refleja hacia afuera, hacia los demás. No se engañe nadie diciendo que es humilde con Dios cuando no tiene esto en su léxico, cuando no sabe decir a los demás, tienes razón. Y hace rato dijiste otra cosa que está muy buena. ¿Cómo dijiste? Tú. Sí, ¿cómo ves? Sí, cierto, ya. ¿Cómo ves? Pedir opinión. Porque qué hermoso, ahorita vamos a leer un texto preciosísimo como en el que vamos a terminar. Qué hermosa es la humildad, esto es la humildad. Pensabas que iba yo a decir que te arrastres en el piso o que andes todo andrajoso y eso es humildad, que te arrodilles y le grites a Dios y eso es humildad. Eso lo dice la religión y la religión se ha equivocado vez tras vez. No, la humildad verdadera es esta, es saber escuchar con atención a los demás, es depender de los demás y también exactamente entender que nuestra ayuda es Dios, nuestro refugio, nuestro amparo. No puedo sin Dios, pero muchas veces Dios va a hacer este triángulo. Fíjate, este triángulo siempre se va a presentar. Estás tú y te diriges hacia Dios, pero Dios te va, perdóname la expresión, te va a rebotar y te va a colocar delante de una persona que te diga, aunque te duela, tus verdades, como Naamán, cuando Dios le mandó. Fíjense, si ustedes recuerdan ese ejemplo tan bonito de humildad, ¿saben la historia de Naamán? Que Naamán llegó y quería ver al gran profeta, ¿verdad? Y el profeta, ¿a quién le mandó? A su criado. ¿Cuánto tenemos que aprender de la humildad todos? No somos especiales. El profeta le mandó a un criado, pero eso no fue todo. El acabose fue que le dijo, ve y zambúllete 7 veces en el Jordán. Entonces el hombre se fue ofendido. Alguien que no sabe decir, lo voy a pensar, preguntar, tienes razón. O callar simplemente en señal de, quiero verlo. El hombre se fue enojado y dijo, la queja de todos. O sea, no le gustó nada de lo que dijo el profeta. Él dijo, yo dije para mí, saldrá. Luego le voy a ver al profeta, ¿no? Un gran profeta, uno de los mejores profetas. Yo dije, saldrá y impondrá manos e invocará a Dios. Y ni salió, ni impuso manos, ni invocó a Dios, me dejó ahí parado. Miren, Dios nos ha dicho que seamos humildes. Todos los términos que haya, frases, que se relacionen con la humildad como los que aquí me están mencionando y otros que pudiera haber, adóptenlos para ustedes.
Uno de los que si tú lo adoptas vas a tener mucho éxito es ese inicial. Tienes razón. Aprender a preguntar cómo se hacen las cosas, sobre todo cuando es dado a no hacerlo. Pedir consejo. Otro, ni se les ocurre porque nos hace falta cultivar mucho el léxico. Mamá, me dijiste flojo. Gracias. Dirá, ¿cómo? ¿Qué? Eso es humildad. Pues sí, si te hacen una observación, cuesta trabajo, pero ve y da las gracias. Ahorita vas a ver el premio. Me estoy guardando el premio de Dios para el último, ¿eh? Ahorita hay un texto que va a ser con el que vamos a cerrar, pero vamos a seguir. O sea, sí, dar las gracias. Gracias por lo que me estás diciendo. Sí, papá, gracias. Mamá, gracias. O al hijo. Digo, yo aquí están mis hijos, en serio que muchas veces con vergüenza y con lo que sea, les he tenido que ir a pedir perdón, porque no soy perfecto. La Biblia no habla de gente perfecta, no habla de padres que no se equivocan. Habla de padres e hijos imperfectos que estamos conviviendo, pero que nos podemos ayudar unos y otros. Pero si no hay humildad, o sea, qué horrible es un hogar, que termina en discusión, que termina en culpar en uno al otro y el otro al otro. O sea, no es así. No debe de ser así. Y llevo 5 o 6 estudios y luego me quedo pensando, y a veces pienso que termina y cierra la reunión y ahí están los padres y los hijos diciéndole, está. Es más, padre, en vez de que te arrodilles ante Dios y le digas, Dios, yo he hecho mal. Esto es mi parte. Te acercas y le dices a Dios, Dios grande y poderoso, Señor, que das respuesta a todo lo que yo te pido. Gracias porque a mi hijo le dijeron flojo y es bien flojo. Gracias porque a mi hijo le dijeron que es esto y es lo otro. Y es el Señor, gracias por la boca bendita de este hermano. ¿Y lo tuyo? ¿Y tu parte? ¿Y que no te has parado, que has sido cobarde, que no has sido fuerte para hacer las cosas, que para poner límites, para hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo? O ya me imagino al hijo, Señor, sí, este padre que no entiende, no me ha dado amor, no ha hecho esto, no ha hecho el otro. Eso no es humildad. Toma tu parte, toma lo tuyo. Y eso es humildad. Y vas a aprender muchas cosas. ¿Otro? Pedir perdón. ¿Cómo nos cuesta? Nos cuesta. Es una señal de humildad. Sí. Qué diferente es de la religión, ¿verdad? Qué diferente es tu humildad, que te arrodillas. Estás dispuesto a arrodillarte ahí en el culto, pero no estás dispuesto, si es posible, porque muchos lo hemos hecho, a arrodillarte de alguien, tu esposa o alguna persona que así lo requiere el caso, y que le digas, te ofrezco una disculpa, perdóname. No sabes pedir perdón. No sabes porque tú no te equivocas. No, tú eres perfecto o tú eres perfecta. Olvídense, eso no existe. Si han escuchado es que tienes que ser perfecto, eso no existe en este contexto que estoy hablando. Pero qué valioso es eso. Y lo estamos escuchando todos para que si vamos a darle entrada en nuestros hogares a la humildad, que sea de esta manera. Que sea de esta manera, no que digamos, hijos, vamos a ser humildes, todos al piso, órale, Señor, ven entonces, así, vámonos ya, hijos, somos re humildes. Eso no es ser humilde. Se tiene que reflejar en esto que estamos hablando, en poder pedir perdón. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Bueno, a veces pues a lo mejor no nos quedan claras las cosas, pero tomar en cuenta lo que nos dicen y cambiarlo. También en los actos se demuestra humildad. Eso es importante lo que están diciendo. A veces hay personas que no precisamente vayan y piden perdón, ¿verdad? Porque como recuerdo una ocasión, un matrimonio en donde una mujer decía que quería buscar a Dios y fue y le pidió perdón a su esposo. Dice, voy a restituir, porque tenía lo de, siempre los predicadores dicen, ve y restituye. No es correcto mandar a restituir a la gente así como un requisito. Ellos lo tienen que hacer porque así lo sientan. Entonces una mujer me dijo, fui a pedirle perdón, a restituir con mi esposo. Fue y lo hizo. Y luego regresó y me dice, es que mi esposo me dijo, es la 5ª vez que lo haces. Pues mejor cambia, ¿no?
A veces una muestra de humildad es cambiar nuestra actitud también. Es cambiar nuestras acciones. Es una muestra de actitud. Al padre no le gusta que el hijo le señale. Pero bueno, puede usted como padre cambiar las actitudes y en eso está reflejando humildad. En eso está reflejando humildad. Esto puedes ponerlo tú en tu mente, padre, hijos también. No tengas tus pensamientos, o sea, no pongas tus pensamientos como la máxima y única verdad. Tendemos a hacer eso. El ser humano tiende a hacer eso. Por eso no recibe el consejo. Hace algo y está convencido que lo que está haciendo está bien. Y si alguien le dice que no, pues obviamente, como en su mente y corazón tiene sus pensamientos como lo máximo, como no existe otra verdad, ¿sí? No recibe y no da lugar a otra opinión. O sea, si alguien nos da su punto de vista de algo, abriguémoslo en nuestro corazón. Nadie es perfecto en este sentido. Hay padres que han confesado que sin ser su intención han cometido una injusticia, y eso sí es cierto, porque somos humanos. El único perfecto es Dios. Y de ahí que tengamos otro motivo para ser humildes, otro motivo para ser humildes delante de las demás personas. Quiero terminar con un texto hermoso que a la vez es una promesa. Qué hermoso es un hogar en donde en medio de una discusión alguien se acuerde de la humildad, del decir, la verdad es que yo no soy nada, no soy o me siento incapaz, y que prefiera tomar el recurso de la humildad como lo estamos estudiando por parte de Dios. Qué bonito, qué bonito. ¿Por qué? Porque aún si alguien pensaba que mi esposa y yo somos perfectos, ella y yo lo hemos hablado delante de muchos hermanos, nos ha costado mucho trabajo. Y hoy en la mañana lo seguíamos orando. Estamos aquí, y si para el gusto de alguien esta familia, mi familia, se desbarata y se destroza, será el reflejo de personas imperfectas. Claro que no lo deseamos, porque cada día tenemos ganas de servir a Dios y buscamos ayudar a otros, nuestros prójimos. Pero les digo una cosa, ni ella ni yo hemos dicho nuestro consejo es el máximo. De hecho, solicitamos ayuda y cuando hemos sentido el agua al cuello, hemos pedido ayuda. No, y hemos tenido a veces que llorar al reconocer que en algunas cosas estábamos equivocados. No te cuesta nada reconocer que estás equivocado y no cuesta nada hasta decírselo a tu hijo. Eso es humildad. Un hogar donde no hay humildad es un hogar condenado al fracaso, porque la humildad es la esencia de un cristiano y la humildad es un requisito, quizás el más importante delante de la presencia de Dios para un cambio y para llevar una vida. La humildad llevó a David muy lejos, y aunque en algún momento dado como hombre llegó a fallar, volvió a humillarse y le dijo a Dios, no me dejes, no te apartes de mí. ¿Por qué? Porque yo no soy nada. La humildad te va a llevar muy lejos. Tu silencio. En tu silencio cuando le das la razón al otro, cuando sabes escuchar, ¿sí? Aprende a dejar hablar a los demás y ponte en lo que sienten los demás, es parte de la humildad. El que no es humilde nunca siente lo que los demás sienten.
siempre se enfoca en lo que siente. En este caso, los hijos nunca se enfocan en lo que sienten los padres. Y los padres nunca se enfocan en lo que sienten los hijos. El padre ostenta tener la razón y así le ora a Dios. Nunca le dice a Dios: qué equivocado he estado, perdóname. Pero mira, ayúdame a cambiar, Dios. Ayúdame a cambiar esto, esta actitud, estas palabras, esto. Igual el hijo. Ayúdame a cambiar. Cuando no hay humildad en un hogar, es obvio que, que haya escenarios de este tipo, en donde en el desayuno, en la comida o en la cena o en algún momento, los hijos tienen la fe y la esperanza que el padre va a cambiar. Y eso no sucede, o la madre. Y los padres llegan con la fe y la esperanza que los hijos cambien. Obviamente están a la expectativa y cuando no hay un cambio, cada quien recrimina al otro. Y se van a sus casas, a sus cuartos, cada quien recriminando lo que el otro hizo, en vez de separar las cosas, admitir y aceptar hasta donde yo puedo o está mi responsabilidad. Y en lo que queda en la responsabilidad del otro, ayudar a la otra persona. Esto es humildad. Esto es humildad. Terminamos y cerramos con broche de oro el Salmo 138. Versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste y me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso. Dice, y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Mas al altivo, dice aquí la Escritura, mira de lejos. Es un versículo que lo puedes tomar como una verdad, pero que si meditas profundamente, te entrarían ansias de ser humilde. ¿Por qué? Porque dice que Dios es excelso, Él es grande, es maravilloso. Dice, y atiende. ¿A quién? Al humilde. Pero en contraste, al altivo lo mira de lejos. Cristiano y todos aquellos hogares que quieran dejar entrar estas verdades en tu vida, hay una promesa. Yo sé que en la vida hay cosas bien complicadas, bien difíciles. Pero si tú tienes esto que se llama humildad, si tú cultivas esto que se llama humildad en tu vida, delante de la presencia de Dios, delante de tus prójimos, viendo en cada uno de tus prójimos una fuente de verdad, claro que sí. Viendo en cada uno de tus prójimos una manera en que por la humildad Dios puede hacer y tratar algo contigo. Dice la Escritura que al altivo Dios lo mira de lejos. ¿Quién es el altivo? ¿O qué es lo contrario de ser humilde? Aquel que confía en sí mismo, aquel que piensa que su consejo es el único y el último, no existe más. Por eso no escucha otro consejo, porque su consejo es el último y el mejor. Y eso no es cierto. Y qué feo es esto, dice, al altivo mira de lejos. Pero dice Dios, atiende al humilde. Y otra parte dice en Pedro, humillaos, que es lo mismo que esto.
Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Sí? Un problema con el ser humano es este, y tenemos que abordarlo. Dijeron hace rato, cuando alguien nos dice algo, todos coincidimos, no nos gusta. De hecho, a nadie le gusta que le digan las cosas. Pero por eso tenemos la palabra de Dios. Dios ha prometido que si somos humildes, siempre nos va a atender, nos va a exaltar. De nosotros es el reino de los cielos. ¿Qué hay en el reino de los cielos? Luz, claridad, dicha, entendimiento. Es tuyo. Es tuyo. Pero si eres humilde, Dios atiende al humilde. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Aquel que siempre está cultivando esa actitud en sí mismo. Aquel que no se adelanta. Miren, a todos mis queridos amigos y quien sean, que siempre te adelantas cuando alguien te va a decir algo. Que ya tienes una respuesta tú cuando alguien te va a decir algo. Termina de escuchar. A Dios le gusta la humildad. Jesús fue manso y fue humilde. No se sentía más que nadie. Jesús fue sencillo. Tú comparas a tantos predicadores que dicen ser, ostentan ser como Jesús, y no tienen nada, porque Jesús era humilde y Pablo era humilde. Pablo se volvió una persona muy, muy humilde. Así que toda la Escritura nos invita a ser humildes, a sentirnos incapaces, poco o nada sabios, como diciendo esto no lo sé hacer, aunque lo sepas. Por eso a muchas personas, yo conozco muchas personas de religión, y cuídense todos aquellos hermanos que hayas venido de alguna religión que ostenta mucho o que fomenta mucho el saber. O sea, no es malo conocer Biblia, pero ostentan mucho el tener mucho conocimiento para dejar callado a para que si hay una respuesta que dar, tú la tienes. Si hay que responderle a a aquel, no sabes decir no sé. Cuídate de todo eso. Cuídate. Yo puedo agradecer a Dios que tengo 31 años, 30 años en el camino. La Biblia la he revisado al derecho y al revés. Y te tengo la sorpresa que personas que no tienen ni 10 años, es más, ni 3 años de cristianos, me han restregado en la cara actitudes no correctas, no precisamente pecaminosas, sino actitudes no correctas. No me da pena decirlo. Y lo digo por todos aquellos que no sabes y que sientes que tus años y que dices, yo he conocido personas, una vez vino una persona que me dijo, yo estuve casi a los pies de este evangelista y conocí a este predicador y conocí a este. Yo nomás le escuché. Posteriormente le hice una visita y le dije, ¿sabes que tú no sabes nada? Aunque hayas estado y que conociste a este predicador, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve? Vamos a empezar contigo. ¿Quieres buscar a Dios? Sí. Bueno, no sabes nada. ¿Sale? Las vocales A, E, I, O, U. Desde luego que no les gusta que digan eso. Pero sabes, yo se lo puedo decir a otra persona porque a mí me lo ha aplicado Dios así de esta manera. Y no puedo decir que alguien, que nadie me puede enseñar nada. Al contrario, algo puedo aprender de los demás, alguien me puede enseñar, y me han enseñado muchas personas demasiado. ¿Sí? Vamos a dar gracias a Dios y no retiramos. Padre, yo te pido que los hogares le abran la puerta a tu palabra en relación a lo que significa la humildad.
y que pueda haber hogares en donde reine la humildad y que puedan abrigar en su léxico frases como tienes razón, callo y cambio, pido perdón. ¿Cómo es esto? Porque no lo sé. Porque tu palabra es muy clara cuando dice, tú al altivo lo miras de lejos, mas al humilde lo atiendes. Estás cerca de él, Señor. Y si hay o va a haber hogares que no van a dejar entrar tu palabra y la humildad, abre corazones, vidas, para que le den entrada a tu palabra. No podemos vivir sin ti, Dios, pero tampoco podemos vivir sin las personas que nos rodean, porque siempre te has valido de aquel triángulo en donde el ser humano te ora a ti y tú ya hace tiempo le habías respondido a través del que él menos pensaba. Y muchos se quedan en el silencio al oír tu voz, no porque tú hayas guardado silencio, sino porque ya habías hablado, pero por la falta de humildad, por la falta de sumisión ante ti, Señor. Ayúdanos, que se cumpla aquella profecía bíblica que levantarías un pueblo pobre y humilde. Sí, que mira en ti su esperanza, que mira en ti su refugio, que mira en ti su fuente de poder y que mira en sus semejantes alguien mayor, alguien mejor, alguien con algo más que yo, diferentes, pero con algo más que yo no tengo, que me puede hacer ver cosas, que me puede hacer entender cosas. Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Dios de mi salvación. Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorará al Dios de mi salvación? Y así me dijo el alto y sublime, yo
esperanza de Israel, vuelva a tu presencia a las tiendas de Jacob, vuelva a brillar tu rostro en Jerusalén. Y así me dijo el alto y sublime, yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mis palabras, y que tiembla mis palabras. Gracias, Dios. Bendice los hogares. Amén.